Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios que mi salud ya está restablecida. El lunes recién pasado, en vista de problemas de gripe y garganta, no pude dar el mensaje, pero gracias a Dios, el Señor y sus oraciones me han ayudado a estar bien. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Colosenses a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Estamos en la lección número 96 y estamos estudiando la nueva vida en Cristo. Ahora veremos la parte 10 en la segunda parte de este estudio. Yo les ruego que no se confundan, porque la nueva vida en Cristo tiene dos partes. La primera parte, que hubo creo que 10 u 11 lecciones, y esta segunda parte de la nueva vida en Cristo, que fácilmente van a salir de 13 a 14 lecciones. De manera pues que agradezco la presencia de cada uno de ustedes para seguir presentando estos interesantes mensajes. Oremos. Padre Celestial, damos especial agradecimiento porque me permites el poder presentar tu palabra a través de esta interesante carta a los colosenses. Hay tantos mensajes que nos ayudan sobre todo a nuestra vida cristiana, nuestra vida aquí en esta tierra. Gracias, Señor, por ello. Que tú siempre seas honrado y glorificado y que haya edificación para cada uno de los hermanos y hermanas oyentes. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerden que estamos estudiando la parte de vestirse de cualidades piadosas y estamos estudiando el estudio general es desde el versículo 4 hasta el versículo 15 y estamos estudiando el versículo 12, que es con el que vamos a continuar. Desde ya les digo que oirán cosas muy interesantes. Por supuesto, siempre les aclaro que va acompañado de muchas citas bíblicas, porque no pretendo que yo sea el que hable, sino palabra de Dios, y yo sea un transmisor de ella. Bueno, en Colosenses 3:12, parte B, dice así: vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los colosenses ya habían se habían vestido del nuevo hombre. Eso es lo que hemos visto, si usted recuerda, lo hemos visto detalladamente en el versículo 10, donde dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero esto no significó un cambio inmediato de su personalidad. Ellos necesitaban vestirse de ciertas virtudes que correspondieran apropiadamente a la nueva persona. Ellos habían sido transformados de modo que, siendo vagabundos, sucios y pecaminosos, llegaron a ser ciudadanos respetables del reino de Cristo. Y esto es lo que nos toca a muchos de nosotros, porque hemos salido de un mundo de pecado, de un mundo
totalmente corrompido. Ellos no podían seguir en sus sucios atuendos anteriores, sino que debían vestirse de la ropa sin mancha de la nueva vida. La expresión vestillos, que es la palabra griega endusaste, es un mandamiento que recalca la necesidad de los colosenses de vestirse con las virtudes que siguen en el texto. Esto es consecuente con la transformación que los convirtió en los santos y amados escogidos de Dios. Debido a quienes eran ellos, se esperaba que fueran espiritualmente diferentes. Las virtudes que elogia el apóstol Pablo son exactamente lo contrario de los vicios que acaba de censurar. Son virtudes sociales, no pecados sociales. La ausencia de los vicios de los versículos 8 y 9, recordando lo que se dice ahí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y también se habla de la presencia de las virtudes de los versículos 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces lo que vemos es que no solo son necesarias para el carácter cristiano, sino que también son esenciales para la unidad. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira pueden desgarrar a una comunidad de personas. La ausencia de estas es fundamental para la unidad. La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarse unos a otros, el perdón y el amor constituyen el fundamento sobre el cual se puede construir la unidad. El descuido de estas virtudes y la práctica de aquellos vicios solo pueden producir confusión y división. Por eso es que vemos que las virtudes que los colosenses habían de cultivar en sus vidas se clasifican en 3 grupos, de los cuales hago mención. Número 1, las actitudes para con los demás. Esto es un corazón de misericordia, la benignidad, la mansedumbre y el amor. Número 2, la actitud para con uno mismo. Esto es la humildad. Y 3, la reacción al maltrato que presentamos. O sea, esto es la paciencia, el soportarse unos a otros y el perdón. Como usted ha escuchado, las primeras 5 incluyen actitudes y las últimas 3 constituyen respuestas a otras personas. Los colosenses habían de vestirse de ciertas cualidades. Ya lo vemos en Colosenses 3, 12 al 14, lo hemos visto.
y habían de hacer ciertas cosas. Dice en Colosenses 3:15 al 17, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es lo que vemos? Que del mismo modo como los vicios tienen un efecto en uno y en los demás, también las virtudes tienen su efecto. La palabra entrañable es traducción de la palabra griega cardia, que literalmente significa intestinos. En la versión del Rey Santiago, ahí se ve de esta manera. Casi siempre se usa en plural. La palabra se usa para hacer referencia a los órganos internos de una persona, como en el caso de las entrañas de Judas. Y le doy el ejemplo que tenemos en Hechos 1:18. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La misma palabra es vertida como corazón en Filemón y también en 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otros casos se traduce por tierna, o sea, modificando misericordia, pues. Dice Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y también se usa por cariño. En 2 Corintios 6:12 dice: no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Y luego en 2 Corintios 7:15, aquí se usa directamente la palabra cariño. Dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Yo, por ejemplo, si recibo una nota de un hermano, una hermana, y me dice a mí: hermano, le recuerdo con mucho cariño, me siento muy bien, en el más sano sentido y significado de la palabra. Dice en Filipenses 1:8 y también en Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Todos estos casos se refieren a la nueva versión americana, no específicamente a la Reina Valera, pero lo importante es que las traducciones son correctas. El apóstol Pablo la usó aquí en referencia a compasión. En el pensamiento griego y hebreo hay varias emociones que se relacionaban con diferentes partes del cuerpo: los intestinos, el hígado, los pulmones y el corazón. Los griegos consideraban los intestinos como la sede de pasiones tales como la ira y el amor.
Los hebreos consideraban los intestinos como la sede del afecto, como la sede de la compasión, como la sede de la misericordia y el amor. Una forma de esta palabra esplanizomai, se lo repito, esplanizomai del idioma griego, que significa sentir compasión. Expresa la mente de Jesús para con los que tienen necesidad. Dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También Mateo 14:14 nos habla de lo mismo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Luego en Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. En Marcos 8:2 nos dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor, y para describir los sentimientos de los que eran tocados por las necesidades de los demás. Mateo 18:27 nos dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lucas 10:33 expresa, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, la misericordia, que es la palabra oitirmos del idioma griego, se expresa por medio de actos de compasión, de piedad, de preocupación y de conocimiento de los problemas de la gente. La palabra misericordia conlleva un sentimiento de compasión para con los demás, especialmente para con los que sufren o tienen necesidad de ayuda. Es una disposición tierna y amable que es profundamente sensible al sentimiento de la gente. Entonces, al juntar 2 palabras griegas, la palabra esplanon y oikirmos, se da a entender literalmente intestinos de compasión. La mejor traducción es sincera compasión. Entonces nosotros podemos ver que la palabra benignidad, que es la palabra cheristotes del idioma griego, que significa amabilidad, generosidad, ternura, rectitud o bondad, describe una cualidad de la naturaleza de Dios. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Romanos 2:4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Luego en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En 2 Corintios 6:6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Luego Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces vemos que es una cualidad que los cristianos debemos cultivar. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Jesús mencionó a Dios como el ejemplo de benignidad que sus discípulos debían seguir. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Al citar el Salmo 14:1, mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por eso el apóstol Pablo escribió, dice, no hay quien haga lo bueno, o sea, cherestoteta. Cherestoteta dice en Romanos 3:12, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez esta sea una característica que los cristianos no pueden desarrollar a cabalidad. No obstante, con la ayuda de Dios podemos cultivar hasta cierto grado, podemos cultivarla pues hasta cierto grado. La virtud que sigue es la humildad, que es la palabra griega tapenoiprosune. Esta palabra se usa para hacer referencia a una actitud de sumisión para con uno mismo que contrasta con la falsa humildad, o sea, la autodegradación, pues. Dice en Colosenses, que ya lo hemos estudiado, en el capítulo 2, versículos 18 y 23, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo estoy diciendo que la virtud que sigue a la humildad, esta palabra se usa para hacer referencia a una actitud de sumisión para con uno mismo que contrasta con la falsa humildad, o sea, la autodegradación, es decir, también el orgullo, la arrogancia y la jactancia. Además de aparecer en Colosenses
se usa 4 veces más en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego en 1 Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, otra forma de la palabra se encuentra en el Nuevo Testamento griego. Jesús se refirió a sí mismo como humilde de corazón. En Mateo 11:29, ahí se habla de esta manera. El apóstol Pablo escribió que Jesús se humilló en su muerte, por lo cual fue exaltado, dice en Filipenses 2:8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes y los exaltará. Dice en 1 Pedro 5:5 y 6, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y noten, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A la gente humilde, por lo general, se le despreciaba en el mundo de los griegos, en el mundo de los romanos y del resto de los paganos. Se les consideraba débiles y cobardes. En el pensamiento bíblico, no obstante, la humildad expresa una valoración modesta de uno mismo en relación con los demás y un reconocimiento de que todas las personas somos de igual valor a los ojos de Dios. Amén. La gente humilde reconoce que cualquier habilidad superior que parezca o que parezcan tener, la han recibido de Dios y no la han hecho ellos mismos. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El centurión mostró humildad cuando envió amigos para decir a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7:6. Un publicano de una de las parábolas de Jesús mostró humildad cuando dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18:13. El apóstol Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que él había servido a Dios con toda humildad. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A los filipenses les recomendó, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Veamos ahora otra palabra.
La palabra mansedumbre, que es la palabra griega prauteta, se define como cualidad del que no se impresiona desmedidamente por una sensación de su propia importancia, mansedumbre, humildad, cortesía, consideración, docilidad en el sentido favorable más antiguo. El apóstol Pablo a menudo incluyó esta como una cualidad a ser deseada y cultivada por los cristianos. Miren lo que dice 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? También dice en 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. En Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay límite, en otras palabras. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Segunda Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué podemos decir de todo esto? Los que son mansos son humanos, amables y sensibles de corazón, caracterizándose por sus actitudes de consideración. No son ásperos, no son descorteses, no son rudos. Esto no significa que sean debiluchos. Una persona débil no podría levantar de una mesa un peso de 200 libras para ponerlo cuidadosamente sobre el piso. Solo una persona fuerte podría hacer esto. Entonces vemos que es necesaria la fortaleza interior para poder ser manso cuando la gente es cruel, poco amable, desdeñosa o irrespetuosa. La última cualidad de la lista es paciencia. La palabra griega que se usa aquí es macrotumia. Esta palabra macrotumia se define como estado de ser capaz de resistir en la provocación, capaz de soportar, paciencia para con los demás. Los que son pacientes están dispuestos a sufrir que se les haga mal y a mantenerse firmes en medio de las situaciones difíciles. La palabra se usa para hacer referencia al trato divino para con la humanidad de parte de Dios y de Jesús. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 9:22 nos dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Primera Timoteo 1:16 dice,
pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces vemos que así como a una cualidad que los cristianos han de poseer, todo esto, hermanos, es para que nosotros luchemos por poseerlas, para adquirirlas. Dice en 2 Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Usted tiene que entender que la longanimidad es ser todavía mucho más paciente que ser paciente, paciente y paciente y paciente y más paciente. Entonces, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El escritor Santiago puso de ejemplos de paciencia a los labradores, a los profetas y a Job. Miren lo que tenemos en su carta en Santiago 5, versos 7, y luego nos pasamos al 10 y 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que habitaron en nombre del Señor, que hablaron en nombre del Señor. 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No obstante, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. ¿Por qué decimos esto? Miren lo que nos dice en 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, él supo resistir, él resistió, pues, dice Hebreos 12:3, contradicción de pecadores contra sí mismo. Por eso es que vemos que la adversidad y las tribulaciones pueden ayudar a los cristianos a desarrollar su carácter. Dice en Romanos 5:3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago 1:2 al 4 nos dice, hermanos míos,
tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Nosotros vemos que esto ocurre solamente en los que resisten pacientemente las heridas y las situaciones de prueba de la vida. Dice en 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. 1 Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Respetable hermano y hermana, ¿usted no cree que todas estas exhortaciones que recibimos del apóstol Pablo, que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, son realmente loables? Claro que sí. Nosotros hagamos honor. ¿Cómo vamos a hacer honor a estas declaraciones, a estas exhortaciones tan especiales y tan llenas de gracia y de amor? Que las recibamos para nosotros mismos, que las acatemos y que hagamos todo esfuerzo por practicarlas. Yo me despido en oración y en esta oración tomo en cuenta peticiones que continuamente recibimos. Que la honra y gloria sea para nuestro Señor. Gracias a cada uno de ustedes por prestar atención al mensaje de Dios. Oremos. Nuestro Dios de amor, poderoso y compasivo, tú eres nuestro todo. Sin ti la vida no tiene sentido. Tú le das calor a todo, aunque estemos pasando por el valle de sombra. Por eso nos arropamos a ti, porque no nos abandonarás, aunque pensemos que estamos abandonados. Siempre vemos una luz de esperanza en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Oramos siempre por nuestros hermanos como si pasáramos el mismo dolor, y nos gozamos cuando vemos la sanidad en ellos, fruto de nuestras plegarias y de tu gran misericordia. Oramos por nuestro hermano Raúl Solís, que el 15 de noviembre estará siendo intervenido. Sabemos que es una operación muy delicada. Su esposa Kim Solís está a su lado como su fiel compañera, esperando que se haga tu voluntad y que tu nombre sea glorificado. Bendice grandemente al matrimonio Solís en los momentos cruciales que les espera. Nuestros corazones están con ellos. Oramos por nuestros hermanos Mauricio Sosa, Marina Chávez, Ada Angulo, María Eugenia Ayala, Juanita Rosas, Paula Martínez, Francisca Ayala, Rubén Medina, Obra Misionera Melgar Azucena, también por el hermano Saúl Caballero y por la obra que él hace y por su familia, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales y por el hermano Mario Cruz Lara Hernández. Y también, Señor, oro por mi esposa, oro por mis 3 hijas,
por mis 2 nietos, por mis 2 yernos y también en especial por mi salud. Dame salud, Señor, porque tengo fuertes anhelos de seguir presentando tu palabra, que tú me uses y que sea un instrumento muy útil para ti. Señor, todo lo hacemos en el gran y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.